¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy les traigo a la Universidad Ecuatoriana, sus logros y sus retos. Nos acompaña para hablar sobre ello Cecilia Paredes, rectora del ESPOL, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Se reconoce a sí misma como profesora. Es una ingeniera mecánica con un recorrido muy importante en la academia y una de las primeras cosas que me llamó la atención es que ella no habla de educación STEM, es decir, ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, sino que habla de educación STEAM, ciencia, tecnología, ingenierías, arte y matemáticas. Dice Cecilia que es muy importante el arte en la enseñanza de las ciencias y que el arte siempre está relacionado con las ciencias y tiene un componente científico. Pero no conversemos más, escuchemos a Cecilia Paredes, rectora de la ESPOL. Bienvenida Cecilia Paredes Verduga, rectora, no sabes lo bien que me gusta decir rectora, rectora de la ESPOL. La ESPOL, como escuchas mi acento, aunque vivo en Quito, la ESPOL la llevo en el corazón porque es una universidad que en la ciudad de Guayaquil, que es mi ciudad natal, es muy querida. Es una universidad que creo que todos los guayaquileños admiramos muchísimo y además forma parte de nuestra vida, quedaba en el malecón y entonces era un lugar muy cercano a todos los guayaquileños. Bienvenida. Gracias, Mónica. Un gusto de estar aquí contigo y poder compartir unos minutos de reflexiones y de conversación. Siempre es ameno, agradable, un buen espacio para tomar aire y seguir caminando hacia adelante. Así es. Sabes que algunos años yo estaba haciendo un proyecto de televisión infantil, televisión educativa. Y entonces nunca me olvido que me buscaron unos señores del Ministerio de Telecomunicaciones y me dijeron, por favor, usted tiene que hacer programas para que los niños estudien ciencias. Porque tenemos un problema que debido a una mala formación de profesores de matemáticas, los niños no quieren estudiar ciencias, no se acercan a las ingenierías y el Ecuador necesita más vocaciones, más ingenieros, y por favor haga programas de televisión sobre matemáticas en que los niños vean que es un tema atractivo. Y resulta que hoy día yo estoy entrevistando a una niña científica. Cuéntame un poco cómo se dio y qué opinas de este tema. Bueno, yo creo que se da en función de lo que vivimos en la infancia, mis hermanos y yo. Especialmente mi hermana, porque mi hermano nació 10 años después de mi hermana, entonces tenemos ahí un gap, ¿no? Pero mi hermana y yo, que éramos niñas, somos niñas, mujeres, tuvimos experiencias en casa tanto de jugar con carritos y legos como de Barbies y hacer ballet, como hacer karate, ¿no? O sea, la experiencia que nuestros padres nos pudieron dar en toda la limitación que podían tener ellos económica, siempre se vio provista de una diversidad y una variedad. Y de cuestionarnos y preguntarnos y expresarnos de muchas formas. Entonces, creo que te comento rapidito, justo hoy en la mañana estamos viendo una posibilidad de desarrollar nuestro parque de ciencias. Ajá, así se llama, ajá, por el momento en el que Ajá, descubres moment. tema, ajá, de ver cómo podemos hacer algo más cercano a la ciudad, tal vez en el Malecón del Salado, estamos trabajando con Épico y vicealcalde. La arquitecta que estaba ahí, porque nos tiene que hacer un render, una propuesta que tenemos que hacerle a la ciudad, me decía, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Cuál es tu motivación? Y yo le decía justamente eso que te fueron a decir, porque me da pena cuando escucho a los niños que dicen odio las matemáticas o no me gustan las matemáticas. Me fui por el lado del diseño porque las matemáticas las odiaba. Le digo, ¿acaso en el diseño no usas vectores, no usas contrastes, no? Además de eso, el pensamiento lógico, sistémico que te dan las ciencias, desde chiquito lo tienes que llevar a todas partes, ¿no? No solamente para ser científico o para ser ingeniero. Y justamente eso fue lo que yo viví en mi infancia, gracias a que tuve padres preocupados porque estudiemos y tengamos una, creo yo, no sé si tan consciente, más bien era porque yo era una niña muy activa,
hiperactiva tal vez y tenían que tratar de cansarnos o de cansarme en todas las actividades que podía hacer, pero bueno, mi mamá y mi papá ambos como colateral terminaron siendo educadores, es decir, fueron profesores de una de la Universidad de la Católica y el otro de la Universidad Guayaquil, que no eran sus profesiones per se y lo que hacían a tiempo completo, pero eran algo que ellos hacían. Entonces, tal vez por ahí también algo de vocación, ¿no? Pero esa es un poco la historia creo que vivimos, especialmente yo, y que hizo que al final del día pues me identificara mucho por las carreras de ingeniería, en este caso ingeniería mecánica, que fue lo que estudié. ¿Qué se necesita que cambie en la educación? Me refiero a las instituciones educativas de primaria y secundaria. Ahora no se dice así, sino educación general básica, bachillerato. ¿Qué necesita cambiar justamente, no solo para que las niñas, que efectivamente, para que las niñas y las chicas adolescentes se descubran en sí mismas ese gusto por la ciencia, como un mundo interesante y no como un mundo rígido o distante o riguroso negativamente, porque el rigor no tiene por qué ser negativo, el rigor es indispensable para que seamos buenos profesionales. ¿Qué hace falta que cambie en el modelo educativo? Sé que te has interesado mucho en el STEAM, pero cuéntame un poco. Buenos profesores, Mónica, buenos profesores. Es decir, tú puedes tener un excelente profesor en una choza, literal, y los estudiantes se van a enamorar de la disciplina que sea que les está, del conocimiento que sea que les están impartiendo. Como puedes tener todos los juguetes, la tecnología, la infraestructura, y si no tienes buenos profesores, no sirve de nada. Finalmente, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso que sigue siendo muy humano y que tiene que ver con esta interacción que hoy supone el profesor un poco más tutorial, un poco más de llevar al estudiante a reflexionar y aprender, a desarrollar esta habilidad del aprendizaje a lo largo de la vida, que el profesor que está al frente dictándote lo que sea. Pero al final del día, necesitamos buenos profesores. Y si tú no tienes profesores que sepan matemáticas, que sepan química, que sepan biología, que sepan de comunicación, no pasa nada seguimos teniendo una educación deficiente. Nosotros hemos insistido muchísimo como SPOL en trabajar desde varios ámbitos, en el conocimiento formal de los profesores como en el conocimiento metodológico de los profesores, para que esto pueda ocurrir cambios. Pero son procesos muy costosos y a veces costo de la inversión que se debe hacer pues no está como prioridad en los gobiernos y no se lleva a cabo, o creen que por hacer algún curso rápido o que le lleve algún papel al profesor no se hace una intervención, porque estos procesos no solamente son de, a ver, te enseño y tú aprendes la fórmula o lo que significa, sino de intervención, de acompañamiento, de acompañarlos al aula, de experimentar en el aula las metodologías y de ver la validez de esa metodología en los estudiantes. Entonces yo creo que por ahí va el tema. Hoy estamos conversando con Cecilia Paredes en Buenas Razones para Conversar. Ella es rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, una mujer científica que desde niña tuvo la libertad de explorar y de aprender, y por eso eligió convertirse en mujer científica. Ella nos habla de cómo la universidad provee grandes soluciones para los problemas del país. Ella nos habla de su meta en este segundo mandato como rectora de la universidad y nos dice que el emprendimiento es uno de sus proyectos más importantes. Nos habla de un proyecto muy interesante que se llama Distrito 100, en el que está la Universidad de las Artes, también la SPOL, al que ella considerará un ecosistema de innovación para la ciudad de Guayaquil. Vamos a tener que mirar bien ese proyecto, imitable en otros países también. Ella nos habla de cómo los proyectos de graduación en la SPOL resuelven problemas reales de la ciudad y del país, de la empresa y de la industria. Pero también nos habla sobre una gran brecha que hay entre los estudiantes que salen de los colegios públicos y privados, que antes no era tan grande la brecha y ahora es muy grande, y todo el trabajo que hace la universidad por nivelar esos estudiantes y por evaluarlos de la mejor manera y prepararlos para una formación universitaria tan exigente como la del SPOL. Sigamos con la entrevista. Y pasa, me imagino, también por cambios personales. Me refiero, tengo que cambiar mi paradigma, tengo que cambiar mi filosofía como docente respecto al papel que yo tengo en estas vidas. Es decir,
Más allá de enseñarte unos números más, tanto, igual, es esta relación, esta dinámica que se debe dar en el aula para que yo tenga ganas de venir a clase mañana. Por supuesto, o sea, y es algo para el cual no nos preparan, ¿no? Hablando un poco de la universidad, que es lo que yo conozco, ¿no? Yo regresé con un doctorado, pero finalmente procesos de educativos, de manejo de aula, de comunicación, ¿qué significa? Comenzando con la pertinencia de venir a trabajar en una universidad pública, ¿no? Todo este tipo de reflexión que desde que fui vicerrectora la convertimos en una cosa mandatoria, en un proceso mandatorio para todo profesor nuevo que entre a la SPOL. No se da, no te lo enseñan a la par. Yo hice mi doctorado en ingeniería de materiales, no lo hice también en cómo poder, si voy a ser docente, profesora, exactamente cómo poder llevarlo. Y entonces ahí supone un trabajo, digamos, y un esfuerzo y un desarrollo profesional del profesor también. Sí, sí. Algo bello de los docentes, si te inspiras en los grandes docentes que tuviste en tu vida, es decir, funciona mucho la imitación de aquel que te inspiró o que te motivó o que tuvo una mejor metodología, definitivamente te marca a ti mismo como docente. Voy a un tema. Ustedes reciben estudiantes de todos los colegios. Y me imagino que deben de tener mucha frustración con los vacíos que reciben respecto a la crítica que se ha hecho. ¿Hacen o han tenido que cambiar para poder hacer una especie de nivelación, para poder prepararlos para la metodología del SPOL, para el modelo educativo del SPOL, para el mundo del SPOL y para el rigor, sobre todo, supongo, el rigor en el manejo de la información, el rigor en el uso de la información, etcétera? Sí, mira, nosotros en los procesos de admisiones siempre nos dimos cuenta que era clave poder tener algo de control de quien ingresaba. Entonces, cuando cambió la Ley Orgánica de Educación Superior y nos impusieron este sistema único de nivelación y admisión, nosotros hicimos el planteamiento al gobierno de entonces de que nos teníamos que tener nuestro proceso alternativo. Y como siempre, la SPOL lo que hace es probar con números las cosas. Nuestro argumento era, este examen que le tomas no es suficiente. Dentro entran chicos con vacío. Entonces comenzamos a cuestionar el examen. Después de que se hizo eso, planteamos, déjennos hacer un examen, un proceso complementario. Y es así que llevamos ya, desde que se implementó la ley, que fue en el 2010, llevamos casi 10 años de procesos complementarios. ¿Y qué significa el proceso complementario? Primero, también una reflexión de cómo ingresaban a la escuela. En la escuela se ingresaba solo por conocimiento. Pero antes el nivel educativo de las escuelas fiscales, fiscomisionales, municipales y privados, pues era un poco más cercano, era un poco menos disperso no había una brecha tan grande. Exacto. Entonces, lo que hemos visto, lamentablemente, es que esas brechas se van incrementando, lamentablemente perjudicando a los menos, a los que vienen de colegios o escuelas o sistemas que no son tan avanzados o buenos o de calidad. Entonces, hicimos una reflexión de un proceso, a ver, ¿quiénes queremos que entren a la escuela? Primero tiene que haber una diversidad. También se hizo esa reflexión porque nosotros que estamos convencidos que cuando ingresas te nivelas, no por el nivel socioeconómico, sino por el conocimiento. En conocimiento entramos los mismos, ¿no? Entra casi, yo siempre les digo, es así, pero es una élite, ¿no? Entran, pero por el conocimiento, no por lo que traen físicamente con ellos. Entonces, tenemos que tener esa diversidad, porque además en el aprendizaje de pares o de grupos también se da, porque hay algunos aprendizajes. El individual, que es el esfuerzo que tú haces, el del profesor y en la clase y la universidad, y el grupal, el de tus amigos, el que te apoyas o el que te lleva y el que te permite aprender. Entonces, seguimos esa filosofía y decidimos tomar un examen de aptitud que tenía un valor para poder tener este tema de conocimiento un poco menos sesgado. Y después diseñamos un proceso de un precorto y un prelargo de nivelación. En el precorto iban los chicos que tenían un mejor conocimiento y les presionábamos un poco más. Y en el prelargo iban los que venían con menor conocimiento, que venían de alguna escuela que no era tan buena, pero que tenían un poco más de tiempo para poder nivelarse y poder ingresar. Eso lo hicimos por algunos años y después también nos reflexionamos ya casa adentro, que adentro no los podíamos dejar solos. Entonces, desde hace 2 años implementamos un sistema que le llamamos acompañamiento estudiantil. Y ese sistema tiene algunas iniciativas. Una es el sistema de pares. Es un chico senior que acompaña a un novato y que lo acompaña para cosas
normales, ¿no? ¿Dónde quieres ir? Pues este es el edificio que tienes que comer, este profesor sí, este profesor no, Para cosas elegir así. clase, De cuando ahí, puedes elegir paralelo. correcto. Es Ujú. como cuando tú llegas y no sabes dónde está tu Ujú. buddy, ¿no? Es tu amigo que te va a ayudar. El otro es un sistema de tutorías de acuerdo a las notas que tú sacaste en el pre y a las notas que sacas en el primer examen. Entonces, nosotros tenemos 3 evaluaciones. Entonces, te hacemos un sistema de nivelación interno ya para la materia específica en la cual no te está yendo bien. Y lo hacen tanto estudiantes que son ad honorem, son buenos estudiantes nuestros que prestan sus servicios y sus horas para ayudarlos a nivelarse y o a, digamos, responder dudas que puedan tener específicamente de la materia o de las materias en las cuales estén un poco flojos. Y desde el año pasado me parece que hemos puesto ya a una persona, ya a un profesor, le estamos dedicando horas. Esto acompañado con temas nutricionales, físicos del chico y de la chica, porque hay que hacer unas evaluaciones, hay que ver cómo están, cómo vienen, y también salud mental, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cuáles son sus problemas? Si vienen con algún tipo de bagaje emocional que no les permite avanzar. Entonces estamos haciendo como todo un tema completo y ahí pues hemos hecho un par de iniciativas, tanto tenemos una iniciativa interna para los chicos que, a veces llegan chicos aquí en Mónica que no tienen para comer todo el día. Sí, me O imagino. se transportan o tienen para el bus, pero no tienen para comer. Entonces, tenemos un plan de ayuda que se llama el Plan Padrinos Interno, que Sí. somos profesores o administrativos que queremos apadrinar a un chico o una chica. Yo tengo una que ya se va a graduar de mecatrónica, imagínate. Wow. Vive en el último lugar de invasión allá por Durán, Ujú. en una casita de caña, pero la chica ha podido estudiar su carrera de mecatrónica y bueno, ella es mi hijada. Pero sí tenemos muchas almas generosas de este plan. Y el segundo es uno ya un poco más, tal vez con unas metas mucho más grandes, que lo hicimos con empresarios. Yo busqué a unos empresarios de Guayaquil y les dije, bueno, si ustedes valoran a la SPOL y valoran a sus graduados, ayúdenme a que un chico, si entra a la SPOL, se gradúe y que no tenga que retirarse por temas de salud o de comida o de habitación, que sí. Entonces creamos la iniciativa Dona Futuro. Entonces Dona Futuro es un fideicomiso manejado por la empresa privada, Ujú. donde la rectora o el rector de turno pues tiene voz, no voto, y ellos son los que deciden a quién se ayuda. Y tienen unas reglas de, tienes que ser buen estudiante, tiene tal vez regionales. Agripac, por ejemplo, he estado dando un par de becas para chicos en el sector agrícola, en la carrera de acuicultura, y ahí estamos tratando de conseguir empresarios del sur para que padrine a los chicos que vienen del oro y así. Entonces Pues, estamos manejando. Entonces es como todo un sistema que estamos tratando de llevar, de acompañar, porque lo que yo digo es ya si entraste a la escuela, tienes que graduarte. O sea, las claro. otras, ya el Ya otro lo no es lograste. Ya exacto, lo ya lograste. lograste esto y no hay forma de que no te gradúes. Así que en eso estamos. Qué bien, qué bien. Antes de irme, una pregunta que al escucharte lo de Agripac y lo de las empresas del sur del país, me voy a ir después al deber de las universidades de solucionar los grandes problemas de los países. Y una Correcto. universidad como la SPOL, definitivamente, pero perdona que me quede en el tema educativo, del modelo educativo, porque quisiera hablar justamente de STEAM contigo. Primero, porque me gustó mucho leer en publicaciones respecto a tu propuesta que digas STEAM y no STEM. Y esa era otra pregunta, ¿cómo así la SPOL tiene comunicación, diseño, que no son carreras naturales o tradicionales de la SPOL? O sea que ahí van un montón de preguntas, después nos vamos al país. Pero sí el modelo educativo, Bueno, el STEAM de una rectora de una universidad como la SPOL que diga STEAM y no STEM y que me parece fabuloso, y a las carreras más de comunicación en una universidad como la escuela. bueno, la reflexión vino porque creemos que la educación finalmente, especialmente de ciencia e ingeniería, tiene que ser de forma integral, ¿no? ¿Qué se llama integral? Porque también aquí hay otro tema, ¿no? Porque las soluciones que dan la ciencia y la tecnología son de los seres humanos. Y al final del día, si tú no entiendes al ser humano o no tienes cómo comunicarte adecuadamente, pues tú puedes generar una solución. La solución viene por el lado de algunas variables, la ética, la pertinencia, que lo adopten, la adaptabilidad y adoptabilidad de la solución. Y ahí se necesita una integralidad en la educación. La otra razón es porque pensamos que nosotros tenemos que preparar a nuestros chicos más allá de lo disciplinar, en las habilidades y competencias que les den a ellos la oportunidad de seguir aprendiendo a lo largo de su vida, porque la ciencia y la tecnología está cambiando de forma exponencial en contenidos, en conceptos, en tecnología,
que no hay forma de que después de que pasaron con nosotros 4 o 5 años, la gente pueda dejar de estudiar. Porque para seguir estando en el up to date de la tecnología en el cual te vas a desarrollar, tú tienes que tener la posibilidad de seguir estudiando, aprendiendo a lo largo de tu vida. Entonces, eso se da cuando abrazas todos los conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. El arte está tan relacionado con la ciencia como cualquier otra área, ¿no? Justo estoy por ir a visitar. Nosotros hicimos una revisión curricular y yo les decía a los de artes, a los de las que no son ingenierías, que ellos tenían que tener un componente científico. Y les decía a los de ingeniería que ellos tienen que tener un componente humanístico, artístico. Entonces ellos me decían, pero no me hagas ver física, ¿yo qué voy a hacer con la física? Entonces les digo, hazme una propuesta. Y me hicieron una propuesta que se llama arte y ciencia. Y entonces conectan, porque ve, color y física, ¿no? Las mezclas, o sea, tiene que ver con la geografía, con las matemáticas, con la química, con la biología, hay un movimiento que se llama mimicking, que tú diseñas y ves de acuerdo a lo que ves en la naturaleza. Entonces, ha sido fantástico conceptualmente hacer estos diseños. Y además, que les digo, nosotros finalmente somos SPOL. Tenemos carreras, pero tenemos que tener nuestro ADN, que siempre decimos, que es el ADN SPOL. Y el ADN SPOL es una educación humanista, integral, científica, rigurosa, pero que está basada en el ser humano que está aquí, ¿no? Y que pasa por las aulas. Y ahora al deber ser. ¿Cuál es nuestra razón como universidad y especialmente como universidad pública? La universidad pública es la llamada a solucionar los problemas de los sectores productivos y sociales. Y si nosotros no lo podemos hacer a través de entregarle a la sociedad un profesional que sea capaz de crear valor o una investigación que solucione los problemas del banano, del camarón, del cacao, que es lo que nos da de comer, o una vinculación que nos permita llegar a la comunidad más chiquita y le podamos cambiar la vida a esa comunidad a través de lo que nosotros hacemos, entonces no estamos cumpliendo con nuestra función. Entonces, ese es un poco cómo se conecta, ¿no? Y entonces, en el currículum lo que hemos hecho es, ¿cómo saco a este cerebrito que entra a la SPOL y lo conecto con el mundo? ¿Cómo lo hago ver que él realmente tiene que meterse el problema y entender cuál es el problema con los seres humanos para poder hacer esta propuesta? Entonces, ahí en nuestro currículum hemos trabajado mucho con metodologías de diseño, se llama Design Thinking, de pensamiento, de creación de valor, por ejemplo, nuestra impronta es ARP en el primer año. ¿Qué significa eso? Ellos a través de Design Thinking ven un problema, salen de la SPOL, porque los problemas son fuera de la SPOL, y van a este lugar y le hacen una propuesta de solución en equipos multidisciplinarios, porque así es donde vas a ir. En tu vida te va a tocar trabajar con todos. Gente que no conoces, gente que viene de diversos backgrounds, de diversos pensamientos, y tienes que aprender a trabajar. Fundamentos de programación, porque es que no hay profesión, periodista, ingeniero, científico, que hoy no entienda que estamos viviendo en un mundo masivo de datos y que tienes que poder entender cómo agarras eso para poder tener una opinión bastante bien dada, basada en información. Y la información viene de los datos, ¿no? Entonces tienes que aprender a procesar esos datos. Entonces, fundamentos de programación. La base en ciencias, como te digo, la tienen todos. Si es en arte, matemáticas, arte y ciencia, la tienen. Biología. Y algo que a nosotros nos parece importante, por lo que hacemos, es sostenibilidad. Ciencias de la sostenibilidad es una materia transversal para todos, porque finalmente necesitamos dejarle el mundo a los que vienen. Y si nosotros no somos conscientes de lo que hacemos, que con nuestras acciones, hay impactos en nuestra vida y en la vida de todo el mundo, entonces no estamos en nada. Entonces por ahí va nuestra impronta, ¿no? Y inglés en el currículum, si no hablas inglés no estás en nada, no eres un profesional. Académicamente es dificilísimo. Correcto, correcto. Y de ahí ya, pues ahí ya viene todo lo otro, que es, a ver, yo soy ingeniero en mecánica, entonces, ¿qué dicen las acreditaciones internacionales del perfil del ingeniero mecánico? Poder diseñar sistemas mecánicos que le permita el papá. Entonces ya, ahí eso viene en las materias ya disciplinares, que es el core, ¿no? Pero lo otro no es menos importante, y comunicación. El pensamiento lógico va con el pensamiento crítico de la persona, ¿no? Entonces tú tienes el pensamiento lógico a través de la programación y tienes el pensamiento sistémico en el desarrollo de la argumentación, de lo que tú quieres decir.
¿no? El ingeniero mecánico que no pueda comunicar la importancia de hacer una tubería de punto A a punto B para solucionar el problema a alguien, entonces no va a poder solucionar el problema, ¿no? Entonces, ahí hay también temas importantes de comunicación que los llevamos. Tocaste el tema de lo que aporta una universidad como SPOL a la ciudad, a la región y al país. Eso exige presupuesto y exige realmente estar conectado con las necesidades del entorno. La universidad no puede trabajar así en cápsula, hago ciencia, quién sabe para qué, que por cierto muchas veces se ha hecho, pero Sí. en realidad no es el deber ser de la universidad. Entonces cuéntame un poco si hay proyectos concretos que puedas compartir y de qué manera se expresa o logran que eso suceda. Bueno, como bien mencionas, esto es algo que a veces es bastante complejo de explicar, especialmente a los gobiernos, ¿no? Los gobiernos de turno. Y uno tiene que sentarse con todos y es comenzar desde cero, ¿no? Y es raro encontrar a un presidente que diga, sí, por aquí vamos. Tuvimos uno y dio fondos, ¿no? Y le dio la importancia a la educación, pero también tuvo otros problemas. Pero bueno, no vamos a entrar en el tema político, sino más bien en el deber ser, como tú mencionas. Evidentemente, el presupuesto de la universidad no debería ser solo para contratar profesores y dictar clases, porque entonces estás cumpliendo una pequeña partecita de lo que deberías hacer y tienes que conectarte con la comunidad, tienes que vincularte donde están los problemas. Y eso supone algunos retos, ¿no? Desde sentarte a hablar con un empresario, que para el empresario también hay que educarle sobre cuál es la importancia de la inversión, no solamente en educación, pero también en investigación y desarrollo para poder llegar a solucionar los problemas que él tiene y los que todavía no sabe, pero va a tener, que hay que estar preparados para eso. Y hemos hecho un trabajo interesante, estamos ahorita levantando fondos para hacer una investigación con la Universidad de Berkeley, que es nuestro aliado, en temas, por ejemplo, para combatir el Fusarium raza 4 del banano y los virus que puedan, digamos, llegar al banano. El banano y el plátano es nuestra esencia en temas de alimentación, y supone también un ingreso importante de exportación que deja divisas al país. Y hay un virus muy grande que lo está atacando y que ha atacado y ha arrasado con plantaciones enteras ya en Asia y en otras partes del mundo. Y lo más terrible de este virus es que cuando entra pasan como 10 años para que esto se pueda recuperar. Ahí hay grandes problemas. Entonces estamos trabajando en algunos programas con algunas metodologías y claro que cuesta, pero también por otro lado vamos viendo y vamos abriendo caminos y van habiendo empresarios y también nosotros también tenemos que reeducar. La universidad también tiene que reeducarse porque hay que generar un lenguaje común. El lenguaje del investigador no puede ser, oiga, esto me va a tomar el tiempo que me va a tomar, y el empresario le dice, oiga, pero para mí $1 es importante. Y eso nos ha tomado, este es un reto bien interesante de reeducarnos como universidad, de poner incentivos para los investigadores, porque hoy el investigador en Ecuador, el incentivo, especialmente en las públicas, es dame un paper. Y si bien es cierto, las publicaciones científicas en revistas indexadas importantes y internacionales son importantes, para nosotros es más importante solucionar el problema, que es nuestro, que tal vez no lo tiene Estados Unidos porque allá no producen banana, pero nosotros nos quedamos sin banana y sin plátano, ¿te imaginas qué haríamos? No sé qué haríamos como país. Lo mismo con el camarón, lo mismo con diferentes temas, ¿no? Y ahí hay que hacer un trabajo. Entonces, pero nos hemos acercado a la industria. Yo acabo de recientemente ser reelegida y así estábamos haciendo una presentación de cómo están nuestros fondos cuando hemos ido a ver fondos al extranjero, externos al SPOL, que no hayan sido internos. Y hacíamos una evaluación de los primeros 5 años, que estamos por cumplir ahorita en noviembre. Y habíamos levantado $10 millones en fondos internacionales, o fuera de SPOL, que también hay unos nacionales, que me parecía bien interesante. Pero la cifra que me pareció más interesante fue que de estos 10 millones, 1.7 son de industria. Entonces, eso se vuelve súper interesante porque para que la industria te confíe $1, porque además aquí no hay los beneficios tributarios como hay en otros países, que además sean fáciles y accesibles, porque cuando es un dolor de cabeza pedirlos. Realmente para mí me llena de orgullo porque habla mucho del SPOL y de nuestros investigadores que han salido de su zona de confort, han salido al campo. Nuevamente este concepto de los problemas no están aquí en nuestro campo, es muy lindo, están afuera. Sí. Entonces hay que salir, hay que ir, hay que ver, hay que hacer inmersión. Entonces ahí nosotros hemos hecho un trabajo y vamos a seguir haciéndolo
en ese sentido, o sea, cuando tenemos que hacer el levantamiento de industria. Ahora, hay otros espacios que me parecen también importantes resaltarlos, que tienen que ver no necesariamente con el valor que recibe la SPOL, pero que sí recibe el país. Hemos tenido como obligación, tenemos que hacer horas de vinculación con los chicos y las chicas de SPOL, ¿no? De todas las carreras. Y hemos tenido experiencias tan lindas donde llegamos a una comunidad en la cual pues no había absolutamente nada. Salimos después de la intervención de los primeros 5 años con comunidades que hoy exportan camarón orgánico, ¿no? O han desarrollado de su fruto una marca y un diseño para poder hacer algo más, y esa comunidad va cambiando, ¿no? Y va interviniendo, se va conociendo el SPOL y los niños comienzan a venir al SPOL, y hemos comenzado a desarrollar programas duales, donde el chico no tiene que necesariamente salir de su territorio, sino que se puede quedar ahí para desarrollar el territorio. Y así, ¿no? Entonces son ganancias del país que no necesariamente las recibimos en valor, pero sí las recibimos en impacto del efecto SPOL en algún lugar, ¿no? Desarrollo social, valiosísimo. El ejemplo que acabas de dar, el último, es valiosísimo, porque tienes que incidir, tal vez en el Ecuador no acostumbrábamos mucho, pero en el mundo entero la universidad tiene que incidir en su entorno. No puede no incidir en su entorno, y debería de ser una de sus misiones, mejorar la vida de las personas. En realidad, ¿la ciencia para qué sirve si no mejora la vida de seres humanos? Tal cual. Y yo creo que ese valor sí deberíamos nosotros poder medirlo. Y ahí yo estaría dispuesta a decir, ok, júzguenme y denme menos presupuesto si no lo estoy haciendo, o premienme si lo estoy haciendo. Pero aquí nos preocupamos de otras cosas. Así es. No, es prioritario cuántos cupos más les doy, porque entonces políticamente el político dice estoy dando más ingreso a la universidad, pero no vemos eficiencia, calidad, impacto. ¿Qué están haciendo cuando se gradúen? Yo puedo tener 50.000 cupos más ahorita en línea en alguna carrera y terminan haciendo cualquier cosa menos lo que tienen que hacer. Esa era la última pregunta, y eso que tengo el tiempo ya se me acabó, pero tengo que hacerla. Efectivamente, muchos de los profesionales que a veces entran al tipo de carreras del SPOL se dedican a la academia o a la CIE, pero en realidad no todos van a ser académicos y no lo deben ser, y no necesariamente una universidad como la SPOL les enseña a ser emprendedores. Debería, a lo mejor sí lo hace, y obviamente me vas a contestar que sí lo hacen, y por eso es la pregunta. ¿Cómo los preparas cómo los preparas también para un país con la crisis que enfrentamos, con la falta de plazas de trabajo, para más bien ellos generar empresas, generar espacios de producción? Me encanta que me hagas esta pregunta porque es donde me quiero concentrar los siguientes 5 años. Porque nosotros comenzamos con un perfil de creación de emprendimiento. Pero nos dimos cuenta que nuestros chicos, nosotros cambiamos el currículum para que todos los proyectos de graduación estén dentro de la malla y sean relacionados con algún problema real. El 80%, 75% de los problemas que se resuelven en las materias de graduación, que se llama proyecto integrador, son de industria y resuelven un problema real. El 25% son de nosotros y resuelven un problema real. Es decir, nosotros mismos también, a través de esta materia integradora, les damos problemas que tienen el SPOL para que nos solucionen, porque finalmente también tenemos que hacer ese tipo de cosas. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que los chicos tenían proyectos importantísimos y les dimos una plataforma, tratar de impulsar el ecosistema de emprendimiento local, el del SPOL, nos dimos cuenta que los chicos no optaban por eso. Comenzamos a hacer, desde chiquitos les hacíamos idea camps, boost camps, los preincubamos. A pesar de que tenemos algunos pequeños y pocos proyectos emprendedores que han inclusive salido y hoy han levantado capital externo de afuera, no son la mayoría. Y para un ecosistema de emprendimiento tienes que tener muchas ideas al inicio y vas filtrando, ¿no? Entonces pensamos darle un giro y dijimos, ok, vamos a ser creadores de valor, ya sea dentro de la empresa o de una empresa nueva. Igual experimentamos este ecosistema, pero en lo que me quiero concentrar los siguientes 5 años es cómo impulsamos el ecosistema de Guayaquil. El ecosistema de innovación de Guayaquil. ¿Por qué? Porque el ecosistema de innovación no depende solo de la academia, depende de las empresas, depende de la política pública que te ayude a generar este tipo de emprendimientos y te permita probar cosas, de que haya capital semilla, de inversión, de que haya espacios de preincubación, de incubación, de generación, de conexión, de trabajo, de interacción. Y ahí nosotros pues queremos seguir trabajando. Hicimos en su momento una propuesta que le llamamos Distrito 100, que está en el corazón de nuestro otro campus de Peñas, en el corazón de la ciudad, al lado del distrito financiero, al lado del distrito gubernamental, al lado de la Universidad de las Artes, porque
en general todo, y de un corredor de salud donde están todos los hospitales de la Junta que también se podrían juntar al pie del río, al pie de las peñas, donde está todo el tema bohemio, artístico, que nos permita impulsar el ecosistema de Guayaquil como un ecosistema que le permita a talento humano, que no solamente es de la escuela, nosotros tenemos otras universidades en Guayaquil, la Católica, la Casa Grande, la Salesiana, la UES, bueno, están muchas universidades que le permitan todo el talento de Guayaquil poder generar y que tengan respuesta del otro lado, que haya inversiones, que haya incubación, que haya esta interacción, estos éxitos y estos fracasos, que es parte de todo el ecosistema de innovación, pero que vaya apuntado hacia la generación de valor. Qué interesante. Les deseo de verdad, les deseo muchísima suerte. Deseo que ustedes también puedan ayudar a los gobiernos a generar políticas públicas realmente conectadas con las necesidades, que a veces pasa que no hay necesariamente esa conexión entre aquellos que determinan cuáles son las políticas públicas, pero sobre todo deseo que de verdad logren ese ganar-ganar tan interesante en la ciudad de Guayaquil, que estoy segura que va a haber el espíritu. De verdad te agradezco muchísimo. A ti, Mónica, gracias por la invitación. Qué interesante todo lo que he aprendido. Hoy ha estado con nosotros en Buenas Razones para Conversar Cecilia Paredes, rectora de la ESPOL, mujer científica. Ha sido muy grato conversar con Cecilia, he aprendido mucho y la verdad es que quedo, y espero que todos los que nos escuchan, quedo alerta a esos interesantes proyectos y al aporte que la ESPOL y todas las universidades hacen y deben hacer para el país. Nos vemos en una siguiente entrega. No dejen de buscarnos en nuestra página web www.ipanc.org y en todas nuestras redes sociales. Solo digiten @cabipanc en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en una siguiente entrega.